Buen día, ¿cómo están? Bueno, les anuncio el tema de hoy, lo voy a dejar escrito acá. Vamos a hablar de endometriosis. Endometriosis o endometrioma, ¿sí? Endometrioma. Metrioma. Bien, primero que nada, voy a explicar qué es para las personas que no saben qué es. Pues no tienen por qué saberlo, digamos, es un tema médico y incluso yo tampoco tenía tanta idea cuando lo tuve que investigar, pero lo tuve que investigar eh, a raíz de, bueno, un consultante que me vino con esto, ¿no? Eh, digamos, el endometrioma es como la forma en que se expresa la endometriosis más habitualmente, es como un pedacito de endometriosis, ¿sí? Pero básicamente lo que pasa acá es que el tejido endométrico se posa en lugares que están fuera del endometrio, fuera del útero, digamos, ¿no? El endometrio se sale del útero y se posa en otros lugares, ¿sí? Generalmente en las trompas de falopio y en los ovarios, ¿sí? Y eso genera una serie de dolores, etcétera, etcétera, y una serie de malestares, ¿sí? ¿Cuál es la historia que está atrás de esto? Bueno, la historia, ahora les cuento. La historia que está atrás de esto tenemos que hacer una equivalencia, o sea, tenemos que remitirnos a la época en que nosotros éramos pájaros, ¿sí? Nosotros fuimos en el pasado mamíferos, reptiles, pájaros, anfibios, peces, así hasta llegar a, o sea, una ameba. Bien. El endometrio es el equivalente al heno o a la paja de un nido, a la parte fluffy. Fíjate que del útero es la parte más fluffy, donde se puede establecer el embrión, lo acolchonadito, ¿no? Y en el nido, fíjate que lo acolchonadito no son las ramas, que son lo que le da la estructura al nido, ¿sí? Generalmente un nido está entre 2, 3, 4 ramas, que esa es la parte, lo que sería el equivalente a los huesos de la cadera de una mujer, ¿sí? La parte fluffy, la parte blanda, la parte yin, si se quiere, parte yin, es el heno, la paja, los palitos finitos. Hola Bruno Barros, bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta endometriosis? Es como si agarrara pedacitos de paja y los pusiera uno allá en esta punta de esta rama, este en la punta de la rama de allá, esta en la punta de la rama de allá. Hola Erika, bienvenida. Entonces la endometriosis es un poco eso. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué? Por lo que está pasando en la vida del paciente, ¿sí? O del consultante, como se le quiera decir. Lo que está pasando en la vida del consultante es que siente que es algo así como el lugar donde está el nido no es seguro, ¿sí? Entonces voy a poner un poquito de nido acá, 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 pero acá, que es donde va el nido, entiéndase útero, no voy a poner la paja y el heno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inseguro, porque yo lo considero inseguro, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber frases típicas como: no estoy en la casa en la cual me gustaría crear a mi hijo porque no tiene las características necesarias, porque no me da la seguridad necesaria, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser que haya invasoras reales o imaginarios o potenciales sobre ese lugar, que ese lugar pueda ser invadido, atacado, que yo conviva con una persona violenta, por ejemplo, con un alcohólico, con un violento, con un abusador, etc. Entonces yo siento que este lugar no es seguro para tener hijos. No importa si yo me estoy planteando o no tener hijos, pero si quisiera tenerlos, no sería seguro. ¿Por qué? Porque yo convivo con un marido alcohólico, porque convivo con una pareja golpeadora, violenta, porque vivo en un barrio muy peligroso, porque comparto el terreno con gente con la cual estoy enemistada, ¿no? ¿Vieron esas casas donde se comparte una parte del terreno? No sé, adelante vive una parte de la familia, atrás vive otra, y están enemistados entre sí, no se dicen ni hola, y cuando pueden se hacen una maldad entre ellos. Hola Anto, ¿cómo estás? Bienvenida. Por todas estas razones puede ser, ¿no?
no sé, por ejemplo, me acuerdo de una consultante que tuve hace poco, que bueno, leí su ficha, etcétera, y el conflicto cuando le empieza la endometriosis, lo que le pasa a ella es que ella vive en una casa en la parte del fondo, la parte de adelante está libre y esa parte de adelante es usurpada por unos primos de ella. Estos primos son drogadictos, son violentos, hacen macumbas o brujerías de algún tipo, digamos, nada contra ninguna religión, pero es una cosa que a la consultante le da mucha inseguridad. En algunas ocasiones fueron y ejercieron agresión física sobre el núcleo familiar de esta chica, creo que le pegaron al padre, etc. Entonces esta chica lo que siente es el resentir, es, en definitiva, este nido no es seguro, este nido no es seguro. Entonces voy a poner un poquito de nido acá, un poquito de nido allá, un poquito de nido allá, un poquito de nido allá, que eso es la endometriosis, y esos pedacitos de nido que se colocan sobre el ovario, sobre las trompas de falopio, etc., son los endometriomas, ¿sí? Entonces como diciendo, bueno, voy a poner un huevito acá, un huevito acá, un huevito acá, un huevito, pero acá no, porque acá no es seguro. No es seguro para mis hijos, no es seguro para mí, no es seguro tener hijos acá, no es seguro. Así que bueno, eso es un poco la historia de la endometriosis, ¿sí? Así que siempre que vean un caso de endometriosis piensen en estas cosas. Adriana, bienvenida. Ana Garganés, bienvenida, etc. Así que buscar historias de invasores reales o potenciales, inseguridad en general, barrio inseguro, lo que sea, personas violentas, abusadores, alcohólicos. Buscar estas historias, todo lo que haga que mi nido, es decir, mi casa, es decir, en el lugar en el cual yo potencialmente podría tener mis hijos, no sea seguro. Esa es la historia de la endometriosis, ¿sí? Así que bueno, como siempre, no sé si ustedes tendrán endometriomas o no, pero los invito a hacer su camino de conciencia. Es muy sencillo. Nada más me tienen que escribir por mensaje privado, me piden que les mande el formulario, yo se los mando, su formulario con algunas preguntas, sobre todo sobre su niñez, etc. Me lo llenan, me lo mandan, Tati Alejandra, bienvenida, y ahí arrancamos todo, ¿sí? Una vez que yo lo leo, yo lo que voy a hacer, o al menos tratar de hacer, es leer sus códigos biológicos, y ahí les voy a poder dar una explicación de por qué tienen los síntomas que tienen y qué se puede hacer para sanar esos síntomas y para sanar su vida en general, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que hacer el movimiento. O sea, yo llego hasta acá. Yo, digamos, les doy una mano en el sentido que muy pocas personas te dan una mano, muy pocas personas hacen algo sin cobrarte, digamos. O sea, yo sí, al final de la historia obviamente hay una parte en que vos pagás algo, ¿sí? Pero en los primeros dos pasos, que son leer el formulario, los códigos biológicos y hacer la entrevista, eso es sin cargo. Y eso te va a servir para tu toma de conciencia. O sea, te va a dar un resultado. Un poco más moderado, un poco más profundo, pero te va a dar un resultado. Tomar conciencia de por qué te pasa lo que te pasa no es una cosa menor. No es una cosa menor. Así que bueno, nada, me tenés que escribir y me decís, mira, tengo, no sé, endometriosis. Yo te voy a decir, bueno, llename tal formulario. Siempre lo mando por WhatsApp porque está en formato Word, por eso les pido el WhatsApp, no por otra cosa. Una vez que lo tienen, me lo mandan, yo lo leo y después pactamos una entrevista. Hacemos una entrevista, esa entrevista sin cargo, y después ahí, cuando terminamos esa entrevista, ustedes van a decidir si desean o no iniciar su camino de conciencia. Obviamente el camino de conciencia lleva un cierto tiempo, una cierta cantidad de meses, es pago, se paga una X cuota por mes, pero bueno, estás sanando tu vida. Es por vos, no es por mí. Así que bueno, desde ya, como siempre, los invito a hacer su movimiento, a dar el paso. Bueno, mando un beso grande, que tengan un lindo día. Chao, chao.